Dios, porque tenemos un Dios que se glorifica en lo imposible. Amén. A Él sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aleluya. Gloria al Señor. Muy bien, entonces como vamos a tener los bautismos, ¿verdad? El próximo domingo, pues yo quiero voy a compartir un tema, ¿verdad? Acerca del bautismo en agua, ¿verdad? Es importante que las personas que se van a bautizar y aquellas que decidan en estos días antes de aquí, de al jueves, que me dejen avisar, sepan el significado del bautismo, por qué tienen que bautizarse, ¿verdad? Pero antes de leer la escritura, ahorita toma su asiento, ¿verdad? Hay un requisito que es indispensable para que la persona pueda ser bautizada en agua. Un requisito que es indispensable, ¿ok? Y ese requisito es que la persona haya recibido al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Ya sea que sea un adulto, un joven, una señorita, un adolescente, pero este es el requisito principal para poder bautizar a una persona en las aguas bautismales. Ahora, por otro lado, al bautizar a alguien que no haya hecho esta importante decisión, estaríamos haciendo algo en contra de la palabra de Dios y violando la ley del Señor. Y si hay algo, iglesia, que yo tengo tanto temor, es hacer algo que la palabra de Dios no me autoriza. La Biblia nos autoriza a bautizar a todos a Cristo. En ninguna parte del Nuevo Testamento se nos autoriza bautizar a una persona que no haya recibido al Señor Jesucristo. Entonces quiero dejar bien claro esta aclaración. Amén. Ahora sí, vayan conmigo al Evangelio de Mateo. Vamos a tomar este versículo clave, versículo que habla acerca del bautismo. Mateo capítulo 28, verso 19. El Evangelio de Mateo capítulo 28 verso 19, vamos a ver solamente ahí donde Cristo les dio la gran comisión a sus discípulos de que llevaran el Evangelio por todas las naciones, hermanos, amén. Y allí Cristo le dice algo muy importante, amén. Cuando lo tengan pueden indicármelo con un amén. Dice Mateo capítulo 28 verso 19, es Cristo el que está aquí hablando, ¿ok? No es Mateo. Mateo solamente escribió lo que escuchó de los labios del Señor Jesucristo. Dice, Mateo escribió lo que dijo Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos ¿en qué? Díganlo fuerte. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Quiero que quede bien claro que Jesús es el que da el mandamiento aquí. No fue Pedro, no fue Juan, no fue Mateo, es Cristo. La persona misma de Jesucristo es la que está dando este mandamiento de que vayan por todas las naciones, hagan discípulos, o sea que creyeran en Él, que lo aceptaran como Señor y luego fueron bautizados en la orden que Cristo dejó establecido en este versículo 19. Quiero que quede bien claro, porque ahorita hay tanta confusión acerca del bautismo. Amén. Gloria a Dios. Pueden ocupar sus lugares. ¿Qué es el bautismo en agua? Vamos a contestar varias preguntas. ¿Qué es el bautismo en agua? ¿Qué representa el bautismo en agua? ¿O qué significado tiene el bautismo en agua? Son preguntas muy importantes que tienen que ser contestadas de acuerdo y a la luz de la palabra de Dios. Amén. A continuación voy a explicar con la ayuda del Señor y de acuerdo a la palabra de Él lo que implica el ser bautizado en agua. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Voy a tocar 6 puntos, ¿verdad? No está muy largo, no se preocupe. Gloria a Dios. En unos 30 minutitos terminamos, pero sí quiero aclarar todas estas preguntas. El que dio la orden allí en Mateo 28, 19 es Cristo. Que quede bien claro y bien marcado en esta tarde. Amén, aleluya.
no fue ninguno de los discípulos, fue por la autoridad de Cristo. Amén. En primer lugar, ¿por qué la persona tiene que ser bautizada en agua? En primer lugar, porque es una ordenanza de parte de Cristo. Amén. Es una ordenanza de parte del Señor. No una ordenanza de Mateo, de Lucas, de Tomás, de Felipe, de Judas, ni de ninguno de los discípulos. Es una ordenanza, es un mandamiento que Cristo dijo: vaya y hagan discípulos que crean en mí, que pongan su fe en mí, que me reciban como el Señor y Salvador, y luego entonces lo bautizan en lo que yo les estoy dando la ordenanza, en el nombre del Padre, del Hijo, quien soy yo, como diciendo Jesús, y en el Espíritu Santo. Entonces tenemos que seguir la ordenanza que el Cristo glorioso dejó establecida en su palabra. Esta es la base y el fundamento del verdadero bautismo, hablando teológicamente y bíblicamente. La mayoría de los teólogos concuerdan el 100% que la persona tiene que ser bautizada de acuerdo al mandamiento que dio Cristo en este versículo 19 de Mateo 28. Gloria a Dios. Entonces veamos algunos textos de la palabra de Dios, ¿verdad? La primera consideración que debe dársele al bautismo en agua es que es una ordenanza de parte del Señor, como estamos reafirmando en esta tarde. Hay varios textos, no los voy a leer todos, simplemente vuelvo a leer Mateo 28, 19, que dice: y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cristo es el que dio la orden aquí. Bendito Dios. ¿A usted qué le gustaría, obedecer a Pedro o obedecer a Cristo? Cristo. Mire, déjenme poner un ejemplo. Si usted tiene un mayordomo, que todos los trabajadores tienen un mayordomo, tiene un patrón superior, y su patrón superior le da una orden cómo haga las cosas, y luego viene otro empleado y le dice: no, así no la hagas, hazla de esta manera. ¿De qué manera la va a hacer usted? ¿De la que le dijo el jefe mayor o de la manera que le dijo el compañero de trabajo? El jefe. Lo que dijo el jefe, ¿verdad que sí? Porque si lo hace de la manera que le dice el compañero de trabajo, el jefe le dice: ¿sabes qué? Para afuera, aquí está tu cheque. ¿Por qué? Porque es el jefe. Y es lo que mucha gente no entiende, ¿verdad? Que Cristo fue el que dio la orden. No fue Pedro, no fue Mateo, ninguno de los discípulos, no fue Pablo, ni siquiera fue un ángel, ni un arcángel, ni un querubín. Es Cristo mismo, la máxima autoridad, dando este orden de cómo la persona debe ser bautizada en la orden y en la única orden que Cristo ha dado en su poderosa palabra. Aleluya. Amén. El otro versículo, como le dije, podríamos mencionar el versículo, pero no quiero tomar mucho tiempo, pero sí quiero dejar bien en claro esto. El otro versículo es Marcos 16:16. Él también es el mismo Señor Jesucristo diciendo estas palabras. Dijo: el que creyere y fuere bautizado. Notemos que primero aquí pone Cristo el creer en Él y luego ser bautizado. No al revés. No, Jesús no dijo: bautícese y luego crean en mí. Porque hay personas que hacen las cosas contrarias, al revés, ¿verdad? Sin cerciorarse que la persona haya creído en Cristo, lo haya recibido como Señor y Salvador de su vida y luego ha sido bautizado, ¿verdad? Antes de abrir nosotros la obra, ¿verdad? Ya el Señor nos había llamado, andábamos buscando un lugar para abrir el lugar, obedeciendo la orden que Dios nos había dado, que Dios me había dado a mí, tratando conmigo. Mientras encontrábamos el lugar ese, andábamos visitando algunas iglesias. No queríamos quedarnos en casa. Le dije a mi esposa, a mi hija, a mi hijo: no es bueno que nos quedemos en casa, visitemos unas iglesias. Mientras el Señor nos abre una puerta, nos da un lugar para iniciar la obra. Y en una de esas iglesias fuimos, no voy a mencionar nombre por educación, fuimos a una iglesia americana. ¿Y qué cree que pasó en esa iglesia? Ya nos querían sacudir al agua.
sin preguntarnos si ya habíamos recibido a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Entonces yo le dije al pastor, le dije, ¿sabe qué? Y luego le dijo, ya fueron bautizados, porque si no son bautizados, entonces no son salvos. Le dije, mire, yo soy salvo, le dije, mi familia es salva, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo. Yo lo he recibido como Señor y Salvador, me libertó de la esclavitud, del vicio, del alcohol, y luego me bauticé. Yo ya soy salvo y no necesito bautizarme otra vez. Pero luego nos querían bautizar, sin cerciorarse si ya éramos salvos. Glorioso Dios, aleluya. Amén. Amén. Entonces aquí Cristo dice, el marco dice, el que creyere. Notemos que el Señor primero pone en primer lugar que la persona crea en Él. ¿Crea de qué manera? Como Señor y Salvador y único Redentor de la humanidad. Y luego dice, y fue bautizado. Y luego sigue dice la segunda parte, Marcos dice, será salvo, mas el que no creyere, no dice, mas el que no fuere bautizado. ¿Verdad que no dice? Y lo está leyendo. Dice, mas el que no creyere, mas el que no creyere será condenado. Amén. No estoy menospreciando el bautismo. Ahorita vamos a explicar eso, ¿ok? El bautismo es algo muy importante. Pero aquí Cristo pone primero el creer en Él, recibirlo como Señor y Salvador. Glorioso Dios. Y luego bautizado en agua. Amén. De manera que en las Escrituras el bautismo en agua no es una opción. No es una opción. La persona que ya ha recibido a Cristo no debe tomar el bautismo en agua como una opción. Decir, no, pues yo escojo mejor no bautizarme. No, Cristo dio la orden. Entonces, por eso le digo que en las Escrituras el bautismo en agua no es una opción, sino una orden dada por Cristo Jesús. Y si de verdad queremos obedecer a Cristo, pues entonces la persona que ha creído en Cristo se tiene que bautizar. Tiene que bautizarse. Tiene que bautizar. ¿Por qué? Porque ya el deseo de esa persona que ha creído en Cristo, su deseo es obedecer a su Maestro, a su Señor, a su Salvador que lo salvó, a su Redentor que derramó su sangre en la cruz del Calvario. El deseo de la persona, ya cuando le abre su corazón, con todo desea bautizarse para así obedecer la ordenanza que Cristo dio en Mateo 28, 19. Ese es el deseo de todo creyente que recibe a Cristo. Debe de haber ese deseo de bautizarse. Hermanos gallegos, y aquí públicamente le pido perdón por todas las veces que me dijo. Y dice, hermano, denme una semana, y entonces ya se vino lo de la pandemia, el cambio, y luego para acá, y luego el bautisterio allí, y se echó a perder aquí el altar y todo. Pero le pido disculpas, hermano, pero mi deseo era bautizarlo al hermano. Amén. ¿Por qué? Porque ya recibió al Señor Jesucristo. Entonces, se debe de bautizar a la persona, como estamos diciendo, porque es una ordenanza que Cristo ha dado. Es un mandamiento de parte del Rey Supremo. Y no hay otra máxima autoridad sino la de Cristo. Amén. La de Cristo. ¿Eh? En segundo lugar, el bautismo en agua fue una práctica de la iglesia primitiva. Si usted lee el libro de los Hechos, léalo cuidadosamente, detalladamente, busque los versículos en una concordancia bíblica y usted se va a dar cuenta que la iglesia primitiva siempre practicó el bautismo en agua, porque ellos sabían que era una ordenanza que Cristo les había dejado establecida o establecido en su palabra, hermanos. Gloria a Dios. Veamos algunas escrituras de esta práctica de los primeros cristianos o de la iglesia primitiva. Aleluya. Hechos 2:41 dice, así que los que recibieron su palabra, o sea, el evangelio de Cristo, la palabra del Señor, porque lo que hacían los apóstoles en el Nuevo Testamento era predicar el evangelio de Cristo, al Cristo que había sido crucificado, al Cristo que había resucitado entre los muertos, y les hacían entender que Cristo había muerto por ellos en la cruz del Calvario, pero había resucitado para darles vida nueva. Y por eso dice que a todos los que recibieron su palabra, ¿verdad? Así que los que recibieron su palabra fueron ¿qué? Bautizados, dice
dice la palabra del Señor. O sea, recibieron el mensaje glorioso que los apóstoles predicaban, se convirtieron, creyeron al evangelio glorioso, recibieron al Señor Jesucristo y luego se bautizaron en el segundo paso. Amén. Otra escritura es en Hechos capítulo 8 verso 12. Ahí se dice lo siguiente concerniente al bautismo en agua. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, mire, Felipe llegó a Samaria y empezó a predicar el evangelio. Empezó a predicar el evangelio y muchos creyeron al mensaje poderoso del evangelio que Felipe predicaba, y creyeron y pusieron su fe en Cristo Jesús. Y notemos lo que dice en Hechos 8:12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios en el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Primero escucharon el evangelio, porque yo quiero decir que los apóstoles, ellos no predicaban otra cosa. Ellos no predicaban ideologías, filosofías, como hoy en día, que hay tanto predicador filósofo, tanto predicador y ideólogo que predican puras ideologías, nada fundamentado en la poderosa palabra de Dios. Los apóstoles predicaban el evangelio de Jesucristo, les anunciaban la buena nueva, la vida nueva que Cristo puede dar al más perdido, al más vil pecador. Eso es lo que anunciaban los predicadores del Nuevo Testamento, los apóstoles, los líderes de la iglesia primitiva. Entonces Felipe llega, anuncia el evangelio y la gente de Samaria cree. De hecho, había un avivamiento. Dice que los endemoniados eran sanados, eran libertados, los cojos. Oye, había un avivamiento allí por la palabra que llevó Felipe, hermanos. Y luego los que creyeron, o sea, creyeron al evangelio. Creyeron en el evangelio. Porque yo quiero decirles que el evangelio en sí, el evangelio es Cristo Jesús. Cuando se saca a Cristo del evangelio, entonces ya no es el evangelio genuino y poderoso. Por eso Pablo dijo, si alguien más viene y anuncia el evangelio, otro evangelio al cual nosotros les hemos predicado, sea anatema, no le crean ni a un ángel ni a un querubín. Dijo, solamente el evangelio que les hemos predicado nosotros. Pablo predicaba el evangelio genuino porque tuvo un encuentro con el Cristo resucitado. Entonces aquí, los habitantes de la ciudad de Samaria creyeron en el mensaje poderoso que Felipe les predicó y aceptaron el mensaje, aceptaron a Jesús por fin como su Señor Salvador, y luego se bautizaban los hombres y las mujeres. Amén. Aleluya. Otro caso que tenemos, hermanos. Demos lectura a Hechos capítulo 8, versos 36 a 38. Hablando todavía de Felipe. Como un ángel se le apareció cuando andaba ahí predicando en Samaria. Había un gran avivamiento y un ángel le dijo que se fuera al desierto. Pero el ángel sabía por qué Dios había enviado a aquel ángel. Dice Hechos capítulo 8, versos 36, 37 y 38. Dice, yendo por el camino, llegaron a cierta agua, es decir, el eunuco y Felipe. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo, si cree de todo corazón. O sea, cuando Felipe se fue al desierto, dice que el Espíritu Santo le dijo a Felipe, júntate al carro, os diga el eunuco. Y luego se subió al carro y dice la Biblia que el eunuco venía ahí leyendo el libro de Isaías. Y el eunuco le hizo la pregunta a Felipe. Dijo, oye Felipe, ¿de quién está hablando aquí? ¿De la persona misma que escribió el libro o de alguien más? Y dice la Biblia que allí Felipe le explicó todo, hermano. Le explicó todo el plan de salvación. Le explicó que estaba hablando de Cristo, el cordero inmolado, el que fue llevado como al matadero, como una oveja, y enmudeció. Ahí le habla a Felipe de Cristo glorioso, y el eunuco creyó en el mensaje de Jesucristo. Por eso cuando pasan por el agua, quizá un estanque, un río, no sé, el eunuco creyó con todo su corazón y dijo, aquí hay agua,
¿qué impide que yo sea bautizado? Gloria a Dios. Amén. Y luego Felipe dijo, si crees, bien puedes. Y notemos lo que dice ahí. Y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Ya le había expuesto Felipe todo el plan de salvación completito, desde el Antiguo Testamento. Porque yo quiero decir que todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo. Amén. Los sacrificios que se hacían apuntaban al Cordero de Dios. Amén. El sacerdote apuntaba a Cristo, que es nuestro sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Todo el Antiguo Testamento, el que no encuentra a Cristo en el Antiguo Testamento, entonces está dando una doctrina errónea. Cristo aparece desde el Antiguo Testamento a través de los profetas, y por eso Felipe le explicó desde el profeta Isaías, le extendió todo el plan de salvación y le dijo, aquí hay agua que impide que yo sea bautizado. Felipe le dijo, verso 37, si crees de todo corazón, fíjense cómo le dice Felipe, si crees de todo corazón al mensaje que yo te he dicho, bien puedes. ¿Y lo que pasó? Bien puedes. Y respondiendo dijo, o sea, el eunuco, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Aleluya. ¿Y qué pasó después? Mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Gloria a Dios. Pero primero Felipe se aseguró que el eunuco creyera en Cristo Jesús como Señor y Salvador de sus Gloria a vidas. Dios. Aleluya. Por eso el eunuco dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Después de que Felipe le explicó. Por eso cuando usted hable de Cristo, explíquele con detalle. Dígale a la gente por qué Cristo murió, por qué resucitó, para qué vino a esta. Oiga, ahora muchos están volviendo a la ley, hermanos. La ley, ¿sabe qué apuntaba? La ley apuntaba hacia Cristo. Por eso Pablo dijo, la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a apuntarnos a Cristo. Por eso cuando vamos a dar el mensaje de salvación, expliquémoslo detalladamente, Aleluya. hasta con lujo de detalle. Póngale crema a sus tacos. Una vez me dijo una persona, hermano, usted le pone mucha crema a sus tacos. Y pues le voy a seguir poniendo crema al taco espiritual de la palabra de Dios, hermano. Aleluya. Te alabamos. Sí, así me dijo esa persona, hermano, usted le pone mucha crema a sus tacos, hablando de cómo predicaba yo Cristo. Y le dije, yo le voy a seguir poniendo más crema. Entonces, Felipe le explicó con lujo de detalle la salvación. Explíqueles. Ahora para eso necesitamos saber el plan de salvación. Por eso es importante, iglesia, que todos los días nos empapemos de esta hermosa palabra. Para que cuando se nos presente, ¿verdad?, alguna oportunidad de predicarles el Evangelio, explíqueles con detalle, con lujo de detalle el plan de salvación. El plan de salvación es tan lindo y tan extenso, Glorificado eres, Rey. es tan extenso el plan de salvación, hermanos. Desde el Antiguo Testamento, yo me imagino a Felipe diciendo, mira, aquí está hablando de Jesucristo, que iba a morir por ti, aunque tú todavía ni nacías, eunuco, y Cristo ya iba a morir por ti para redimirte, para salvarte. Por eso dijo, aquí hay algo que impide que yo sea bautizado. Y fue bautizado. Dice, yo me di cuenta, o mejor dicho, escuché un pastor, yo lo escuché con mis propios oídos, me gustó tanto el testimonio de él, que lo metieron a la cárcel por predicar la palabra de Dios, porque él vivía en un país comunista. Y le dijo el Señor, y que estaba medio lloriqueando ante el Señor y quejándose, y le dijo el Señor ahí en la cárcel, Señor, esto es mi pago por predicar tu palabra. Y el Señor dijo, apenas este es el empiezo. Porque hay que sufrir por Cristo a veces, hay que sufrir por la causa de Cristo, a veces hay que sufrir por la obra de Cristo, a veces hay que sufrir por serle fiel al Cristo glorioso, hermano. ¿Y sabe dónde lo bautizó? Allí predicó la palabra. Y dice, él ni sabía que Dios tenía un propósito. Allí dice que bautizó a 55 personas en la casa. Porque llegó predicando a Cristo y dijo, aquí es donde empieza todo para ti. Predícales el Evangelio, háblales de mí. Y el hermano, y tenía 23 años el joven. Y le predicó y el Señor salvó 65 hombres
Dice, entre ellos había matones, dijo hasta dice, me pusieron entre los más peligrosos. Dijo, pero yo no entendía que era plan del Señor. Hasta después entendí que era el plan del Cristo glorioso, que me pusieron entre matones, violadores. Y dice que ahí les predicó del Cristo glorioso y se entregaron al Señor aquellos hombres malos. Y ahí los bautizó. Fíjese que los guardias de la cárcel le dieron permiso y dijo, pues no hay aquí hay un tambo. Dijo, pues llévenme ese tambo de agua. Y ahí en el tambo los bautizó. Pero ya habían creído en Cristo como Señor y Salvador. Ese hermano, después dice que predicaba en sus tiempos hasta 5 veces por día, los 7 días de la semana. Él decía en su testimonio, hermano, y el día que no predico, siento que me muero. Dijo, el día que no predico a Cristo, siento que algo me falta. Y todavía a los 95 años, hermano, predicando. Lo llevaron a Alaska, hermanos, y tenía su barbita, el hermano, 87 años tenía, llevaba su barbita. Y le dijeron, oye, y si el Señor te manda a Alaska de vuelta, va. Dijo, sí, nomás que me voy a cortar la barba, porque la otra vez que fui se me cuajó con el frío. Pero hermanos, allí bautizó, pero primero creyeron. Y los bautizó en un tambo, hermano. Ahí los guardias me llenaron el tambo de agua, ahí los bautismos. Pero ya habían creído en el Cristo glorioso. Dijo, y luego ahí los discipulé. Dijo, yo pensaba que estaba en la cárcel por casualidad o por predicar el evangelio, aunque esa fue la causa para la cual lo llevaron. Digo, pero no entendía los planes del Señor hasta que vi los 65 hombres convertidos, los más malos de la cárcel. Dios no se equivoca cuando nos lleva a un lugar. Y ahí dice que los bautizó. Y así Felipe, hermanos, le explicó el plan de salvación completito. Y aquí el eunuco creyó. Dijo, creo. Ahora había deseo en el eunuco porque venía leyendo al profeta Isaías. Dice que venía de adorar del templo de Jerusalén. Que decía que había un deseo de buscar al Salvador, de hallar al Redentor, pero no sabía cómo. Tenía que alguien explicarle y Dios escogió a Felipe. Por eso Dios mandó al ángel que dijera a Felipe que se fuera al desierto de Gaza, por donde venía aquel eunuco. Creyó, ¿verdad? Que hay agua, lo descendieron y ahí lo bautizó Felipe aquel eunuco. Pero veamos otros ejemplos, otros casos, ¿verdad? Que aparecen también en el Nuevo Testamento, hablando de personas que creyeron primero y luego fueron bautizados en agua. Otro de esos casos es el caso de Saulo de Tarso. Ese hombre malo, ese hombre despiadado, descorazonado, ese hombre que aborrecía a los cristianos, cuando tuvo un encuentro con el Cristo glorioso, su vida cambió. Porque yo quiero decirle que no importa qué tan empedernido sea el corazón, cuando abre su corazón a Cristo, no importa qué tan malo sea la persona, cuando abre su corazón a Cristo y le recibe como Señor y Salvador, Cristo cambia ese corazón, quita el corazón de piedra y pone un corazón de carne, sensible a su presencia, obediente a Él. Este es otro caso que registra el Nuevo Testamento. Te conocen el caso como iba a Damasco, y no iba allá para premiar a los cristianos de Damasco, no iba para felicitarlos, no iba para decirles que siguieran predicando a Cristo, iba para traerlos presos y meterlos a la cárcel. Pablo era de las personas que cuando hallaba a los cristianos los arrastraba. Pero cuando Cristo llegó al corazón de Pablo, algo glorioso sucedió. Porque cuando Cristo llega al corazón, entra al corazón, ese corazón no puede seguir igual. Tiene que cambiar cuando Cristo entra en el corazón. Él nunca se imaginó que yendo camino a Damasco y a Cristo lo estaba esperando a él. Como diciendo Cristo, viene por mi iglesia que yo amo, por aquellos que me adoran, por mis fieles, pero va a tener un buen encuentro conmigo. Y allí tuvo el encuentro. El Señor lo dejó hasta ciego, fíjese.
como diciendo, para que se te quite a quien persigues ahora. Y el Señor le dijo, Pablo, no es a la iglesia que persigues, es a mí, Pablo, a quien me estás persiguiendo. Por eso, hermanos, Pablo dio todo por Cristo. Se entregó de lleno. Yo digo que Pablo pensaba y decía, Señor, ¿cómo puedo pagarte el gran favor de haberme salvado, Señor? Solamente hablando de ti. Pablo no perdía ni una oportunidad de hablar de su Salvador. Glorificado eres, Señor. Y dice ahí en Hechos 9:18, cuando Dios le dice a Ananías, vete a la calle, a Damasco, a la calle que se llama a la derecha, y ahí está Saulo de Tarso, ve, ora por él. Y Ananías le dijo, Señor, pero tú sabes a qué viene. Pero el Señor dijo, ve, porque instrumento me escogido me es este, para llevar mi nombre sobre reyes, gentiles y judíos. Llega Ananías, hermanos, y ora por él, y dice, hermano Saulo, el Señor que se te apareció cuando tú venías de camino para acá a Damasco, me mandó a que orara por ti. Y le dice allí Ananías, o sea, cuando ya ora Ananías por Saulo de Tarso en Hechos 9:18, dice, y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue, ¿qué? Bautizado. Porque ya, fíjense, ya Ananías ya ni le explicó el plan de salvación. Porque ya Saulo había tenido, solamente le confirmó a Ananías. ¿Cómo sabía Ananías? ¿Quién le dijo a Ananías? Le dijo lo que el Señor le dijo. Dijo, mira, el Señor que se te apareció cuando venías camino a Damasco me mandó para orar por ti y recibas tu vista. Ya había querido Saulo, porque cuando tuvo aquel encuentro y cayó, algunos dicen que iba en camello, otros dicen que iba en caballo, eso no tiene nada que ver. El asunto que cayó al suelo con aquel resplandor de la gloria del Cristo glorioso, cayó a tierra, se humilló, y ¿sabe qué? ¿Cómo se levantó Saulo de Tarso diciéndole, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y dijo el Señor, entra a Damasco y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Y el Señor escoge a Ananías, y a través de Ananías le dice lo que Saulo tenía que hacer. Pero ahí Ananías ya no le explicó el plan de salvación, porque Ananías sabía y supo que ya había tenido un encuentro genuino con Cristo. Entonces el segundo paso era ¿qué? Bautizarlo. Y Ananías lo bautizó. Amén. Ananías lo bautizó a Saulo de Tarso. Después entra a Damasco, hermanos, y los cristianos no creían todavía. Decían, no, este es el que a lo mejor está fingiendo nomás para ayudarlos. Y alguien se pegó a él y dijo, no, la conversión de Saulo es genuina. Me parece que fue Bernabé el que le ayudó a convencer a los hermanos que la conversión de Saulo había sido genuina. Y de hecho Saulo lo dice en más de dos ocasiones, les cuenta su historia. Este es el otro caso que vemos, que primero Saulo creyó y luego Ananías le tocó el privilegio de bautizar al Saulo, al perseguidor de la iglesia. Amen. Tenemos también el caso de los que se convirtieron en la casa de Cornelio por la predicación de Pedro. Todos conocemos la historia de Cornelio, un hombre gentil, pero era temeroso de Dios. Y dicen que oraba todos los días y ayunaba. Estamos hablando de un gentil. Y se le apareció un ángel y le dijo al ángel, manda a traer a Pedro, que está hospedado en tal casa que se llama Simón el Curtidor junto al mar, y él te dirá lo que tiene que hacer. Cornelio era un hombre de dinero, adinerado, pero temeroso de Dios y un hombre de oración. Mandó a dos de sus criados. Llegaron los criados, ¿verdad? Y cuando Pedro subió al techo a orar, dice que era como la hora tercera, subió a orar, y allí vio una visión. Usted conoce la historia, y ahí dice, mira, aquí estos hombres te buscan, ve con ellos y no temas, tú les vas a explicar lo que tiene que hacer con ellos que están ahí. Cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, Cornelio ya tenía una congregación ahí. ¿Y sabe qué le dijo Cornelio? Aquí estamos todos los que tenemos que estar para oír lo que Dios tiene que decirnos
a través de ti, Pedro. O hay muchos cristianos que dicen, no, si a mí Dios no me lo dice, yo no le creo al pastor. Oigan, no. Dios sí tiene sus hombres, sus mujeres. Entonces, pero ese es otro caso. Dejemos eso a un lado. Entonces dice ahí en Hechos, capítulo 10, versos 47 y 48. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso impedir el agua para que sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Dice que estos hombres no solamente creyeron en Cristo Jesús, sino que en ese momento el Espíritu Santo los bautizó. Y habían ido unos judíos con Pedro, judíos que creían todavía que si la persona no era circuncidada no podía ser salvos. Y se quedaron asombrados los judíos. Dijo, ¿pero cómo? También entre los gentiles. Pero dijo, también entre los gentiles. ¿Se acuerdan que el Señor Jesucristo dijo: yo tengo otras ovejas que también debo de traer a mi redil? ¿Se acuerdan? Allí en el capítulo 10 del Evangelio de Juan se estaba refiriendo a los gentiles. Porque no sería correcto, no sería un Dios justo, un Cristo justo, sino más amar a los judíos. Jesús murió por todos los seres humanos. Judíos y no judíos, griegos y no griegos, esclavos y no esclavos, por todos murió Jesús. Y allí dice Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua? Ya habían creído en Cristo, al mensaje, porque Pedro les predicó de Cristo. Lean los versículos anteriores, y Pedro les habló de Cristo, les predicó el Evangelio de Cristo, creyeron y luego el Espíritu Santo lo bautizó allí. Oigan qué bonito. Yo me he dado cuenta de muchos hermanos que han dado su testimonio, que algunos en el momento que el Señor, que reciban al Señor, el Señor los bautizó con el Espíritu Santo. Ha habido algunos casos así. Otros el Señor los ha bautizado con el Espíritu Santo cuando bajan a las aguas bautismales. Yo sé que algunos de aquí no conocieron a la hermana María Valdés. Sí, Valdés, ¿sí se acuerda esta hermana? Ella tenía cáncer y ya estaba muy malita, y a veces no iba al culto porque ya la morfina ya no le controlaba el dolor. Y ya en los últimos minutos de su vida aquí en la tierra, sobre la tierra, dijo: hermanos, yo no me he bautizado en agua. Dijo, pero quiero bautizar antes de partir con mi Señor. Y dijo, ¿me pueden bautizar en la casa? Claro que sí, hermano. Y fuimos mi esposa y yo. Mi esposa es testigo. Llenamos la tina, la bautizamos allí, hermanos. Oiga, cuando salió, hermano, el Espíritu Santo la bautizó. La bautizó allí, hermano, empezó a hablar en lenguas, y luego nosotros también. Algo glorioso ahí, nadie se dio cuenta, nomás estaba mi esposa y yo, y uno de los nietos estaba ahí, el nieto, hermano, empezó a llorar y llorar y llorar porque sintió la presencia del Señor. Pero ella dijo, no quiero irme, sino obedecer la ordenanza de mi Salvador. Quiero ser bautizada porque no me ha bautizado. Yo nunca le pregunté cuántos años tenía, si vieron al Señor, ¿verdad? Pero ella decidió bautizarse, y por su dolor, por el cáncer que tenía ya muy avanzado, allí se bautizó, pero el Espíritu Santo la bautizó allí, hermanos. Y ahí empezamos nosotros también a hablar en lengua. Ahí tuvimos un tiempo muy maravilloso en la presencia del Señor. Pero ella se bautizó. Y dice allí el verso 48, estamos en Hechos 10, 47 y 48. Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. O sea, Pedro, los de ahí de Cornelio, y los que había reunido este hombre. Tenemos otro caso, hermanos, de una mujer que creyó al mensaje que Pablo y Silas les predicó. El caso de Lidia, de la ciudad de Éfeso. Vaya conmigo a Hechos capítulo 16 y leamos el verso 14 y 15. Dice, entonces una mujer llamada Lidia, o sea, que está escribiendo en Lucas, hablando de Pablo y Silas, vendedora de púrpura de la ciudad de Teatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba oyendo? El mensaje que Pablo y Silas estaban predicando. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y luego fíjense lo que dice el verso 15.
creyó al mensaje, creyó que Cristo era el Salvador del mundo. Dice el verso 15, y cuando fue bautizada, se la bautizaron Pablo y Silas. Y su familia nos rogó diciendo: si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos ahí con ella. Pero primero creyó al mensaje que Pablo estaba predicando, porque dice que se hacía la oración a la orilla del río. El río estaba a las afueras de la ciudad de Filipo, y ahí tenían oración todos los días, y allí iba esta mujer llamada Lidia. Y Pablo y Silas se dieron cuenta que ahí había oración, y iban todos los días a orar con ellos. Y allí Pablo les predicó el evangelio, y esta mujer, la que abrió el corazón de Lidia, fue Dios, para que entendiera el mensaje que Pablo predicó. Y entonces fue bautizado. Pero primero creyó al mensaje y luego fue bautizado. Amén. ¿Cuántos dicen amén ahí? Amén. Otro caso muy lindo. Dice que después el enemigo, cuando usted hace algo para Dios, a él no le va a gustar. Él no le va a traer un presente ni un regalo. Le va a arreglar problemas para que usted ya no haga lo que Dios le ha mandado a hacer. El enemigo se enojó porque Lidia creyó en el Señor y fue bautizada. Y siguieron yendo a la oración Pablo y Silas. Y luego una muchacha ya divina. Y dice, el enemigo dice la verdad cuando le conviene. Hasta cita la Biblia. Dijo aquella mujer que tenía espíritu de adivinación, aquella muchacha: estos son hijos del Dios Altísimo, a ellos escucharon. ¿Decía la verdad o no? Sí, decía la verdad. Pero Pablo sabía de qué fuente venía esa verdad. Y a Pablo no le gustó. Dijo: espíritu de adivinación, sal de ella. Y al instante salió el achichincle. Oiga, pero el enemigo, los dueños, porque teníamos dueños de la muchacha, que hacían feria. Y todos le creían a ellos, todos le creían a la muchacha. Yo me quedo asombrado cómo la gente, la mayoría de la gente, le cree a los brujos, y a los pastores no nos creen. Pero se va a llegar un día que van a querer creernos, pero ya va a ser muy tarde. Y dice que cuando salió el espíritu de adivinación de aquella muchacha, a los amos no les gustó. Oye, porque les acabó su ganancia. ¿Y qué creen que hicieron? Alborotaron la gente y juntaron una multitud de gente para ponerlos en contra de Pablo y de Silas. Pero yo miro a esos hombres que amaban a Cristo. Por eso yo siempre digo que cuando se ama a Cristo con todo el corazón, no hay problema que nos aparte de Él. No hay enfermedad, no hay problema familiar, no hay problema económico que nos aparte de Cristo. Cuando verdaderamente amamos a Cristo con todo nuestro corazón, lo damos todo por Él. Y aquellos amos levantaron una chusma para que testificaran falsamente en contra de Pablo y Silas. Trajeron, los llevaron ante los magistrados, los jueces, los azotaron mucho, les abrieron sus espaldas y los metieron al calabozo de más adentro. Y luego le pusieron el cepo. El cepo era un instrumento que hacían de madera con agujeros y tenía ciertos tornillos, y se los pusieron en sus pies y le apretaban los tornillos para que no circulara la sangre. Y cuando no circulaba la sangre, el pie se inflamaba. Y así, en esa condición, Pablo y Silas oraban y cantaban himnos al Rey Todopoderoso. Oye, ya ves, nosotros, porque no tenemos para pagar el carro, ya no queremos levantar nuestras manos. Hay que aprender de la palabra de Dios. Mire, sus espaldas chorreando. Pablo había sido latigado por los judíos. Le habían dado 39 latigazos. Por eso Pablo dijo: los judíos me metieron latigazos 40 menos 1. Pero los
estaba en territorio, porque Filipo, la ciudad de Filipo era un territorio romano. Todos los jueces, los magistrados eran despiadados. Dice que mandaron a azotar a Pablo y a Silas mucho, y luego ordenaron que los metieran al calabozo más adentro. Y en el calabozo más adentro estaban orando al Señor. Y estaban orando en voz audible, hermanos. Cantando en voz audible. Porque esa es la Biblia que los presos los oían. Fíjese, lo que es la adoración cuando hay problemas. Lo que provoca la oración cuando oramos, cuando hay problemas. Dios escucha la oración y Él hace algo. La presencia del Señor descendió y el Señor abrió todas las puertas de las celdas y quebró las cadenas de los presos. Y luego, ¿sabe que cuando un preso en el territorio romano, cuando un preso se escapaba de la cárcel, el director de la cárcel tenía que pagar con su propia vida si se le escapaba uno de los presos? Oye, cuando el carcelero de Filipos, o sea, el director de la cárcel, vio todas las puertas, dijo, uy, esto ya se me fueron, y sacó la espada y se le iba a clavar el mismo. Dijo, antes de que me maten, mejor yo me mato primero. Y Pablo le dijo, detente, aquí estamos todos, nadie se ha ido. ¿Y qué le dijo el carcelero de Filipo? Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Pablo le dice, cree en el Señor Jesucristo, tú y toda tu familia serán salvos. Amén. Oiga, y el carcelero creyó. Creyó. Amén, glorioso Dios. Y según la historia, Santo eres Rey. los estudiosos de la Biblia, los carceleros de las ciudades romanas eran despiadados, eran personas descorazonadas que torturaban a la gente, a los presos. Por eso a Pablo y a Silas le pusieron el cepo para torturarlos. Glorioso. Pero después de que recibe a Cristo, hermanos, dice que el carcelero de Filipos le curó las heridas a Pablo y a Silas. De un hombre bruto, Dios lo hizo un hombre de mansedumbre, manso. Aleluya, bendito Dios. Pero notemos lo que dice allí en Hechos capítulo 16, verso 30 y 33. Hechos 16, verso 30 al 33. Dice, y sacándolos, les dijo, sea el carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Alabado Dios. Y le hablaron de la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. El carcelero Filipo dijo, vénganse para la casa, vénganse para mi casa. Ya me di cuenta que ahí están todos. Yo creo que atrancó la puerta principal de la cárcel y se llevó a su casa el director de la cárcel. Y allí Pablo y Silas le predicaron a toda la familia y toda la familia se entregó al Señor. Aleluya. Toda la familia. Gracias, Cordero. Qué hermoso, ¿eh? No perdamos oportunidad. Cuando el Señor le envíe un vecino drogadicto, no crea que es casualidad y no ore para que se vaya de ahí. No, el Señor se lo mandó para que usted le hable de Cristo, no para que ore para que se lo lleve. No. Ese no es el asunto. Cuando Dios nos arrima una persona, no importa qué tan perdido sea, es para que nosotros compartamos con esa persona el mensaje glorioso de Cristo Jesús. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Y dice que allí le hablaron, lo que dice el verso, ¿verdad? Amén. ¿Sí es lo que dice? Es lo que dice el verso 32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. No sé si habría allí amigos del carcelero, no sé, pero a toda su familia. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas. Miren nomás. Primero los torturó con el cepo. Ahora lo vemos curándole las heridas. Porque ya el corazón de este hombre había sido cambiado por la palabra que ellos les habían hablado del Cristo glorioso. ¿Y qué pasó? Enseguida se bautizó él y con todos los suyos.
Se bautizó el carcelero Filipo y se bautizó la esposa y las hijas y los hijos. No nos dice Lucas cuántos hijos y cuántas hijas tenía este matrimonio. Pero primero creyeron, ¿verdad? Amén. Y luego los bautizó. Allí en la casa. Yo creo que Pablo y Silas dijeron: oye, ¿no tienes por ahí un charco? No, pues nomás tengo una batea. Pues en esa batea te bautizabas. Es que el lugar no tiene mucho que ver, hermanos. Muchos piensan que el lugar donde se van a ser bautizados tiene mucho que ver. Eso no tiene nada que ver. Eso no tiene nada que ver. Lo importante es que sean bautizados como Cristo lo ordenó. Eso es lo que importa el bautismo. También tenemos el caso de los 12 hombres efesios a quien el apóstol Pablo encontró. Eso se encuentra ahí en Hechos capítulo 19 del verso 3 en delante, pero yo quiero leer nomás Hechos 19:5. Dice: cuando oyeron esto, o sea, Pablo les predicó el evangelio, les habló del evangelio de Cristo. Dice: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Aleluya. Pero Pablo primero les predicó, primero les habló de un Cristo glorioso. Ahora, yo quiero recalcar esto. Cuando los escritores, en todos los versículos que hemos leído, que dice y se bautizó en el nombre de Jesús, no se están refiriendo a que se bauticen solamente en el nombre de Jesús, sino cuando los escritores dicen y escribieron y se bautizaron en el nombre de Jesús, se están refiriendo al mandato que Cristo dio en Mateo 28:19. A eso se refieren los escritores cuando dicen y se bautizó en el nombre de Jesús. Es decir, estaban diciendo, se referían al mandamiento que Cristo glorioso con toda autoridad dio. A eso es lo que se referían los escritores. Tenemos que entender teología bíblica, iglesia. El que no entiende teología va a interpretar malas palabras. Por eso es bueno, hermano, entender la teología bíblica, para no darle una mala interpretación. A eso se referían los escritores. Cuando Pedro les predicó y se convirtieron, ¿cuántos? 3,000, y dijo que se compungieron de corazón, creyeron al mensaje de Cristo. Y Pablo dijo: bauticen en el nombre de Jesús. Se estaba refiriendo: bautícense en la orden que dio Cristo Jesús. A eso es lo que se referían los escritores. De manera que en cada uno de estos casos que hemos visto, nos indica que el bautismo en agua era una práctica muy importante que la iglesia practicaba una vez que las personas creyeran en Cristo. Entonces los líderes, los apóstoles, Pablo, Bernabé, Saulo, Felipe, entonces lo bautizaban. Pero ellos nunca bautizaban a una persona que no creyese primero en Cristo. Amén. Gloria a Dios. En tercer lugar, estamos hablando del bautismo en agua, es símbolo de la conversión a Cristo. Cuando una persona se bautiza en agua, simboliza, está dando testimonio que ha creído en Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Es un símbolo de la conversión a Cristo, el bautismo. Ahora, debo de aclarar esto, ¿ok? Para que no haya ninguna confusión. El bautismo en agua no salva a nadie, ¿ok? El bautismo en agua no salva a nadie. Déjenme les explico por qué. Cuando aquel malhechor conoce la historia, cómo Cristo fue crucificado en medio de un malhechor, ¿verdad que sí? Yo no se burlaba de Cristo, le dijo: si eres el Hijo de Dios, bájate de la cruz y bájanos a nosotros. El otro dijo: ni tú, estando en la condición ya para ser condenado, tienes temor de Dios. Le dijo el otro malhechor, ¿verdad que sí? Así le dijo: ni tú, estando en la condición que estás, tienes temor de Dios. Pero ¿qué le dijo el otro malhechor? Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y luego el Señor le dijo: entonces tienes que bautizarte primero si quieres estar en el reino. Le dijo así el Señor Jesús.
Imagínense que el Señor Jesús estaba debatiéndose ya entre la vida y la muerte aquel malhechor. Sería algo injusto que Cristo le dijera: hey, bájenme a este y bautícenlo, porque ya ha creído en mí, para que se pueda ir conmigo al paraíso. Cristo entendía la condición del hombre. ¿Y qué le dijo Jesús? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Jesús no le dijo: tienes que estar bautizado para que se salve. No, aquel hombre ya había creído que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señor. Pero le dijo: Señor, le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Lo reconoció como el Rey Supremo, el Rey de la creación. Amén. Puso su fe en Cristo. Santo. Entonces, si el bautismo salvara, Cristo lo hubiera mandado que lo bajara y lo bautizara. Pero creyó. O sea, sería algo injusto que Cristo hubiera hecho eso. Glorioso Dios. Por eso quiero aclarar esto. Debo hacer esta aclaración: que el bautismo no salva, el bautismo no perdona ningún pecado. Estoy hablando bíblicamente. Aleluya. Amén, amén. El bautismo no regenera a nadie, ¿ok? El bautismo no justifica a nadie. El que justifica a Cristo, el que justifica a uno es Cristo. El que salva es Cristo. El que perdona pecados es Cristo. El que regenera a persona se llama Cristo. El que justifica se llama Cristo. El que da vida eterna es Cristo. Pero se tiene que cumplir la ordenanza que dio Cristo acerca del bautismo en agua. Gloria a Dios. Es decir, cuando la persona se bautiza en agua, es una evidencia de que la persona verdaderamente ha entregado su vida a Cristo. Es una evidencia visible. Es un testimonio público de que la persona de verdad se entregó a Cristo. Eso es lo que simboliza el bautismo. Amén. En otras palabras, el bautismo en agua es una muestra exterior de lo que ha sucedido en lo interior. Por eso la persona que cree en Cristo no debe de tardar mucho en bautizarse. Y una vez más, hermanos gallegos, le pido perdón. Gloria a Dios. Una persona que ha creído en Cristo no debe de tardar mucho en bautizarse. Glorioso Rey. Aleluya. Muchos casos que vimos anteriormente en el otro punto, en cuanto creyeron, luego los bautizaron, ¿verdad que sí? Y ellos se dejaron bautizar porque ellos quisieron. Pablo y Silas no forzaron a nadie, los bautizaron porque creyeron y quisieron bautizarse. Aleluya. Por eso una persona que cree en el Señor Jesucristo no debe darle mucho tiempo, porque es un testimonio público de que la persona realmente ha entregado su vida a Jesús como su Señor y Salvador. Amén. Por eso le decía que en otras palabras, el bautismo en agua es una muestra exterior de lo que ha sucedido en lo interior de la persona. Si ya sucedió una regeneración por Cristo y ya Cristo cambió el corazón, entonces la persona va a querer bautizarse. ¿Por qué? Porque quiere obedecer la ordenanza que Cristo ha dejado en su palabra. Amén. Es decir, el candidato al bautismo por medio de la sumersión en el agua simboliza su muerte al mundo, o sea, las cosas del mundo. Y en el momento que es levantado a la persona al agua, está testificando su resurrección a una vida nueva en Cristo Jesús. Por eso Pablo dijo: de modo que si alguno es en Cristo, nueva criatura es. De aquí las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Brand new se dice en inglés. Brand new. Amén. Aleluya. Entonces estamos viendo que es símbolo de la conversión a Cristo. Ya miramos que cuando la persona se sumerge en el agua, está testificando que muere para las cosas del mundo. Y cuando se levanta, está testificando que ahora va a caminar en una vida nueva para agradarle a Cristo Jesús. Eso es lo que simboliza el bautismo. Romanos, Pablo lo confirma, esto que le estoy diciendo. Pablo confirma esta verdad en Romanos capítulo 6, versos 3 y 4.
Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén. Pablo lo dice muy claro ahí, lo que simboliza el bautismo en agua. Simboliza que la persona muere. Está testificando públicamente que muere para las cosas de este mundo, o sea, para el pecado, para la desobediencia a Dios, y ahora camina en una vida nueva para obedecer a su Rey, a su Señor, a su Salvador. Amén. Colosenses, Pablo también confirma esta hermosa verdad, lo que significa el bautismo. Colosenses 2:12 dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Otro versículo es Gálatas 3:27. Aleluya. ¿Cuántos glorifican a Cristo? Gálatas 3:27 dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Amén. Eso es lo que simboliza el bautismo en agua. En cuarto lugar, es un símbolo de un pacto con Cristo. Es decir, cuando una persona se bautiza, está haciendo un pacto no con el pastor, con Cristo. Un pacto con Cristo. Cuando una persona se bautiza en agua, está haciendo un pacto público delante de mucha gente, o de los que estén presentes en el bautismo, que está haciendo un pacto con Cristo Jesús. Aleluya. ¿Cuántos se casaron en la iglesia? Si no, lo casamos. Si no ha sido casado por la iglesia, nomás por el sí, lo casamos delante del Señor, para que esté completo el asunto. Mi esposa y yo nos casamos, y nos casó un pastor, nuestro pastor, y él nos dijo que hiciéramos un pacto. Y el pastor nos dijo, hagan un pacto para que su matrimonio sea por unos meses. Así nos dijo el pastor. No, ¿verdad? No. Él nos dijo que un pacto para siempre, hasta que la muerte nos separe. Y eso a mí no se me ha olvidado, ni se me va a olvidar. Teníamos problemas, mi esposa y yo, sí. Hay desacuerdos también. No hay matrimonio que no tenga problemas, pero nunca se le olvide el pacto que usted hizo, no delante del pastor, delante de Dios. Por eso le digo que el bautismo en agua es un pacto que el creyente hace con Cristo, no con el pastor. Cuando un pastor casa un matrimonio, lo primero que hace es que haga un pacto por el resto de su vida, de ser fiel el uno para el otro. No hace mucho casé una pareja, o sea, no es si hace unos años que casé una pareja, me buscaron y ellos no servían al Señor, no sirven al Señor, pero yo oré al Señor, porque yo para hacer cualquier cosa le oro al Señor. Y me hablaron, me buscaron, me habían dicho como 1 año, 2 años de anticipo, y ya no me volvieron a hablar hasta una semana, ya cuando se iban a casar. Ya se habían casado por el civil, y yo normalmente, todas las personas que tengo contacto, tengo los números registrados y contesto. Cuando yo miro un teléfono desconocido, yo no contesto, menos si es un 800, y menos si son de los cobradores o vendedores, ¿verdad? A veces usan las áreas locales para cacharlos a ustedes, pero yo ya los he cachado a ellos. Bueno, total de que sonaba ese teléfono y sonaba, dije, es alguien que me quiere localizar. Y me habló como 20 veces, dije, no, algo está sucediendo. Y contesté, dijo, hermano, soy yo. Dijo, acuérdese que hace 2 años dije que queríamos que usted nos bautizara. Digo, que nos casara, perdón. Que nos casara.
Le dije, ¿eres tú? Le dije, sí. Me dijo, pues ya tengo como 20 llamadas que le llamaron. Le dije, sí, ya me di cuenta. El padre que los casé, y una de las cosas que le dije, mire, el pacto que ustedes van a hacer, no lo van a hacer conmigo, lo van a hacer delante de Dios, que nunca se les olvide esto. Le dije, yo quiero preguntarles algo, o hacerles alguna pregunta. Le dije, nunca una persona se debe casar por lo bonito que está la novia o por lo bien parecido que está el novio. Ese es un error que se comete. La belleza con el tiempo se acaba. Oye, yo estaba re bonito y no estoy tan bonito como hace 40 años. Y yo les hice saber, si se van a casar, cásense por amor. Les dije, acuérdense que es un pacto que están haciendo delante de Dios, delante del que creó los cielos y la tierra, no delante de mí. Oye, ¿qué pasó con los novios? Estaban llorando los dos. Y luego le dije, mírense directamente a los ojos. Y dije, pero yo quiero que ustedes se casen porque de verdad se aman. Hablando de novios, se cuenta la historia de una joven que fue con su pastor y dijo, hermano, yo estoy bien enamorado de una joven. Y el pastor dijo, oye, esa joven es cristiana. Sí, pertenece a otra congregación y la amo. Y luego le dijo el pastor, a ver, explícame qué es el amor, qué sientes cuando la miras. ¿Y qué crees que le dijo el joven? Dijo, siento como mariposas en el estómago. Dijo, no, hombre, lo que tú tienes son náuseas, ese no es amor. Dijo, no confundan lo que es el amor. Hermano, cuando hay amor genuino. Pero volviendo a lo que es el bautismo, dijimos que el bautismo en agua es símbolo de un pacto con Cristo. Así como los novios que llegan al altar para unir sus vidas, se prometen fidelidad para siempre y unen sus vidas hasta que la muerte los separe. Eso es lo que simboliza el bautismo. Ser fieles a Cristo hasta que Él venga o Él nos llame a su presencia. Eso es lo que simboliza también el bautismo. De una manera similar, la persona que se bautiza está prometiendo al Señor Jesucristo fidelidad por toda su vida, hermanos. Así como el novio, los novios que se casan, se prometen fidelidad. Luego estaba escuchando una pareja que tenía ya como 97 años, ya acá le faltan como 3 años para cumplir los 100. Y el reportero que estaba levantando este reporte dijo, oiga, ¿y qué es lo que los ha mantenido todos esos años unidos? Dijo, 3 cosas, dijo el hermano. Dijo el Señor, no era ni cristiano, fíjese. Dijo, fidelidad, amor y sinceridad el uno para el otro. Pero mencionó amor y fidelidad y sinceridad el uno para el otro. Y esas 3 cosas nos han ayudado todos estos años. Aleluya. Gloria a Dios. Por eso, cuando la persona se bautiza, está haciendo un pacto con Cristo de que le va a ser fiel hasta que el Señor retorne o hasta que el Señor lo llame a su presencia. Amén. Quien se convierte a Cristo lo hace para servirle a Él y no durante una temporada, sino por toda su vida. Por toda su vida. Aleluya. En quinto lugar, es símbolo de la integración en la comunidad cristiana. Es decir, cuando una persona se bautiza en agua, quiere estar con los hermanos. Aleluya. A mí me agrada estar con ustedes, hermanos. Amén. Me siento bien, disfruto el estar con ustedes. Amén. Aleluya. Amén. No hay tal cosa que Cristo le agrade que un cristiano se aparte allá fuera de la comunidad cristiana. No existe tal cosa. En la Biblia no encontramos eso. Somos una familia en la fe, hermanos. ¿A cuánto les agrada estar conmigo? Amén.
Ojalá que no, el Señor lleva todas las talascas, Señor. A mí me agrada estar con ustedes. Cuando usted me invita a un café, no voy tanto por el café. Me agrada estar con ustedes, pasar tiempo con ustedes, convivir con ustedes. Y eso simboliza el bautismo. Una persona que se bautiza en agua quiere estar con los hermanos. Eso es lo bíblico, lo que nos enseña la palabra de Dios. Por eso, hermano, no nos debemos de guiar a lo que nosotros pensemos o creamos. Guiémonos a lo que nos enseña la palabra del Señor. Es importante retornar a la Biblia y practicar lo que la Biblia nos enseña. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, por eso a mí me invitan. A veces ahora yo sé que a veces no se puede. A mí me invitan a los cumpleaños, yo voy, hermano. Y hasta llego el primero, el que llego allí. Hermano, vamos a tener esta vez. Sí, claro que sí, hermano. Mire, hablando de eso, hermano, yo conocí una familia que nos la ganamos para el Señor. Y antes se me hace raro que ahora ya no nos han invitado, pero antes nos invitaban a los cumpleaños y como nosotros nos lo ganamos para el Señor, pues yo quería estar con ellos. Aunque estaban yendo a otra iglesia, tenían otro pastor. Y una vez el hermano se acercó conmigo y la hermana muy triste me dijo: hermano, estamos muy tristes. Y dije: ¿por qué, hermano? ¿No están tristes? Pues vamos a celebrar el cumpleaños de la nietecita. Eran de las nietecitas, ¿no te acuerdas? Bueno, eran cumpleaños de alguien familiar de ellos. Y nos invitaron, nosotros fuimos, le compramos su regalito, fuimos. Pero ya cuando empezamos a platicar, estábamos muy tristes porque teníamos 17 años, 16 o 16 por ahí, 16 o 15 años en la congregación. Y nuestro pastor nunca ha venido a nuestra casa. Y lo invitamos, y lo invitamos, y lo invitamos, y nunca ha venido. Aleluya, bendito Dios. Dijo: nos visita mejor usted, pero nuestro pastor no ha venido. Por eso a mí, si usted me invita a un cumpleaños, yo voy. Hermano, véngase a tomar una agua helada de la refrigeradora de la llave, yo voy. Porque a mí me agrada estar con ustedes. Y eso es lo que simboliza el bautismo en agua. Una persona que se bautiza en agua quiere estar con los hermanos, quiere convivir con los hermanos. Dios no tiene cristianos llaneros solitarios. Glorioso Dios. ¿Saben quién es el llanero solitario? ¿Por qué le pusimos solitario? Porque allá vive entre las montañas. No existe, la Biblia no enseña eso. Y se lo voy a comprobar con la palabra del Señor. Por eso le decía que el quinto punto que estamos tocando es símbolo de la integración. Es decir, cuando una persona se bautiza en agua, se integra a la familia de Dios, viene a formar parte de la familia de Dios. Amén, alabado Dios, glorioso Señor. Yo nunca me niego cuando alguien me invita a un café o algo, nunca me niego. Es más, ¿sabe qué? Hasta digo: Señor, toca a ver si alguien ora, nos invita. Y dicen que Dios escucha nuestras oraciones. Y bien seguido las escucha. No tanto por la comida, hermano, ¿ok? No quiero aclarar esto, no voy tanto por la comida. Una vez los hermanos de la nos invitaron y me dijeron: hermanos, queremos que vengan a cenar con nosotros. Sí, hermano, usted díganos, ¿qué quiere que llevemos? Dijo: pues nomás una sola cosa queremos que traigan, pero con toda seguridad que la traigan, que no falle. Y el cual, hermano, que traigan mucha agua. Le dije: esa ya la tienen. Y fuimos, hermano, y luego dijo: ya cuando llegamos, dijo: les hicimos algo sencillito, dijo la hermana Juanita. Hermano, ¿y qué creen que nos hicieron? Camarones, pescado, codorniz, eran como 4 o 5 comidas. Le dije: hermano, si esta es la comida sencillita, ¿qué no será la que no es sencilla? Pero yo no iba tanto eso a convivir también con ellos. A mí me gusta convivir con otros pastores también cuando me invitan. Aleluya. Entonces, como le estamos diciendo, el bautismo en agua es símbolo de la integración en la comunidad cristiana, es decir, convivir con los hermanos. Amén, aleluya, gloria a Dios. En Hechos, capítulo 2, verso 41, notemos o leamos lo que nos dice ahí. Vaya conmigo a Hechos 41, Hechos 2, 41. Para que vean lo que sucedió con aquellas personas que creyeron en Cristo y luego se bautizaron. ¿Ok?
Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, ¿qué fueron, hermanos? Bautizados. ¿Y qué? Y se añadieron aquel día como... ¿A dónde se añadieron, hermanos? ¿A quién se añadieron aquellos 3,000 personas? A los que ya eran salvos, a la iglesia, a los hermanos se añadieron. Aquellos 3,000 personas no dijeron, pues ya nos bautizamos, ya nosotros vamos a formar otro grupo acá, apartados de ustedes. No, se añadieron a la congregación. 3,000 almas. Y luego vivimos lo que dice, lo que sigue diciendo allí. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan. Aleluya, bendito Dios. Aquellos 3,000 recién convertidos creyeron al mensaje de los apóstoles, enseguida se bautizaron y se añadieron al pueblo de Dios. No se apartaron aparte. No, sí, hermano, yo no estoy de acuerdo que la persona que es creyente no esté con los hermanos. Yo sé que a veces no se puede, yo entiendo eso, hagan descender, pero todo el tiempo apartarse de las cosas de Dios, de los hermanos. Imagínense que yo acabe de predicar aquí y salga rasgado por allá. ¿Qué va a pensar usted de mí? Que me salga yo Lolo corriendo y me vaya por aquí a puerta. ¿Qué va a pensar usted de mí? Seamos sinceros. El hermano Aguilera es el pastor y no quiere ni saludarnos. ¿Sabe que a mí me gusta mucho, me agrada cuando se acaba el culto y se quedan los hermanos platicando? Ya digo, gracias Señor porque están conviviendo, aunque sean 3 minutitos. Y ahí se paran ahí en la puerta y yo le doy gracias sacando y a veces apagando, chequeando todo, que todo esté en orden, todo, pero yo le estoy diciendo al Señor, gracias Señor porque ahí están conviviendo. ¿Por qué? Porque eso es lo que simboliza también el bautismo en agua, añadirse a la familia de Dios. Somos una familia, hermanos. Yo aquí no tengo familias por parte, hablando familia en sangre, pero yo los considero a ustedes mi familia. Amén, gloria a Dios. Amén. Una vez una hermana, fuimos a visitar una familia, no voy a decir quién, pero vive por tal, no sé qué. Y dijo, hermano, ¿traen hambre? Le dije, no, pues a eso veníamos a comer. Por la confianza que hay, hermanos. Yo tengo confianza con ustedes. Si yo llego a su casa y tengo mucha hambre, y usted me va a decir, hermano, ¿quiere comer? Oiga, estaría hasta mintiendo si yo le dijera que no. Y esta me dijo, la hermana, aquí hay comidita, ¿quieren comer? Sí, pues a eso veníamos porque traemos hambre. ¿Por qué? Porque yo tengo esa confianza, porque yo los considero de mi familia. Somos una familia, somos un pueblo, somos una misma comunidad cristiana. Y por eso los 3,000 personas que se convirtieron al Señor, escucharon el Evangelio, se bautizaron y luego se juntaron con los hermanos y luego todos los días estaban en el templo. Todos los días, dice ahí, ¿verdad? Dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Estamos en Hechos 2:43. Todos los que habían creído estaban, ¿qué? El 44. Todos los que habían creído estaban juntos. ¿Y qué pasaba? Y tenían en común todas las cosas. Por eso el Salmo 133 dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos. ¿Cómo? Juntos en armonía. ¿Se fija? El bautismo en agua tiene muchos simbolismos. Y estos son los simbolismos que ya vienen a formar parte de la familia del Señor. Y ahí lo comprobamos con Hechos 2:41. Así que los que recibieron su palabra, o sea, el mensaje cristocéntrico que le predicamos apóstoles, se bautizaron y luego se añadieron al pueblo del Señor. Se juntaron con los cristianos de aquella iglesia, hermanos. Amén. Por medio del bautismo en agua, el cristiano asume su integración a la iglesia, es decir, en la familia del Señor, como estamos diciendo. Esto significa que nadie como creyente puede o debe de asumir una actitud de independencia. Como creyente yo no debo de independizarme de ustedes,
Usted como creyente no debe de independizarse de mí, porque somos una familia. ¿Cuántos se consideran que son familia del Señor? Amén. Somos familia del Señor, hermanos. Por eso cuando usted tenga una necesidad, hable con confianza. Lo mismo yo haré si tengo confianza con usted, porque esto es mi familia. Yo le hablé. De hecho, yo le he hablado a muchos hermanos cuando estoy en un apuro que yo no puedo solucionar. Y a unos hermanos que le hablo muy seguidos, hermano Rocha, hermano, tengo este problema, no sé cómo solucionarlo. Hermano, no se preocupe, ahí le mando a alguien. Oiga, y el otro día me mandó un güerito bien trabajador, hermano, gloria a Dios. Vuélvamelo a mandar. Oiga, yo digo, ¿qué necesita, señor? Aquí dijo, aquí mi primo me mandó, y luego con la herramienta, bajó con la herramienta, listo para trabajar. Y lo dijo, ahorita le solucionó. Oiga, y en 10 minutos se la aventó. Y me dijo, ahorita voy hasta el Chapa a traer la herramienta. Dijo, ahorita vengo. Dijo, como está lejos, pues yo creo como una hora. Nada, que a los 10 minutos llegó, hermano. Dijo, no, cuando iba por el camino se me prendió el coco y solucioné el problema y compré una llave. Y aquí está, y le puso la llave. ¿Por qué? Porque hay confianza. Porque se me reventó una línea de las aguas y del agua, y pues dije, pues ¿cómo le hago? Pues yo no sé nada de esas cosas. Dije, no, pues le hablé al amor. Tiene que haber confianza entre nosotros, hermanos. Aleluya. Amén. Amén. Por eso le decía que cuando la persona se bautiza en agua, es necesario que se añada, se junte con los hermanos. Aleluya. Amén. Primero los Corintios nos dice algo muy importante de la unidad del pueblo de Dios. Pablo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 12, verso 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o sean griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu, dice Pablo. Como diciendo Pablo, somos un mismo pueblo, tenemos un mismo Dios, tenemos un mismo Espíritu Santo, somos igual todos, ya no hay libre, ya no hay griego, somos uno en el Señor. Amén. Mire, el apóstol Pablo presenta a la iglesia como un cuerpo. Dice que la iglesia es como un cuerpo que tiene muchos miembros. Déjenme poner un ejemplo. Se imagina que mi cuerpo, mis pies hubieran dicho en la mañana, nosotros no vamos al templo, aquí nos quedamos en la casa. Y mis pies se hubieran quedado allá y hubieran venido yo nomás como en el puro tronquito. ¿Sería algo normal eso? O viceversa, o las manos dijeron, ¿saben qué? Vayan ustedes, nosotros las manos no vamos, acá nos quedamos. No, el miembro, mi dedo tiene que ir, o sea, porque está unido al cuerpo, es parte de mi cuerpo. Mis pies van a donde mi cerebro les indica que vayan, porque son parte de mi cuerpo. Cada miembro de nuestro cuerpo viene a formar parte de nuestro cuerpo. Por eso Pablo presenta a la iglesia como un cuerpo y dice que todos somos miembros del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, siendo la cabeza Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces no existe tal cosa que un cristiano que ya ha recibido a Cristo, que se ha bautizado en el bautismo de la congregación. Y es por eso que vamos a hacer este convivio el día de los bautismos, por el domingo, para convivir, para platicar de las cosas del Señor, para conocernos más, no para sacarnos la garra, claro. Si voy a decir, no, a platicar de las cosas, a convivir, a platicar las experiencias que el Señor nos ha dado. Todos hemos tenido experiencias con el Señor, unos de una forma, otra. De eso se trata, de convivir, hermano, de pasar tiempo juntos. La iglesia primitiva siempre estaban juntos, hermanos. Comían juntos con sencillez de corazón. Nadie se creía superior al otro. Hablando de superior, estoy preparando el pecado del orgullo, un sermón del pecado del orgullo. Pero eso será para otra ocasión. Y ya en sexto lugar, el último punto, el ser bautizado en agua es un testimonio público de la fe en Cristo Jesús.
Es un testimonio. Cuando personas se bautizan en agua, está dando testimonio público de que ha puesto su fe en Cristo Jesús. Leamos una escritura que ya la leímos en uno de los puntos, pero leámosla una vez más. Que es Hechos capítulo 8, versos 37 y 38, hablando una vez más de Felipe y el eunuco. Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. ¿Qué es lo que estaba dando ahí el eunuco? ¿Qué es lo que estaba mostrando con ser bautizado? Estaba mostrando que había puesto su fe en Cristo Jesús. Aunque no había muchos testigos ahí, nomás era Felipe, pero le estaba dando testimonio a Felipe que había puesto ya su fe en Cristo Jesús. Eso es lo que simboliza el bautismo en agua. Amén. Gloria al Señor. Músicos, por favor. Concluyo haciendo 3 preguntas muy importantes. Con esto termino. Si ha recibido al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador, esa es la primera pregunta. Y la segunda, si todavía no ha obedecido la ordenanza de nuestro Señor Jesucristo de ser bautizado, ¿qué es lo que le impide serlo? Si ya ha recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, pero todavía no ha sido bautizado, obedeciendo la ordenanza de Cristo, ¿qué le impide que se bautice? Aleluya, maravilloso Dios. Creo yo que no debe de haber nada que le impida a la persona ser bautizada. Glorioso Dios. Gloria a Dios por los hermanos que se van a bautizar, mi hermana Angie, nuestro hermano Gallego, nuestro hermano David, Elisama, y yo me gozo porque de ellos salió. Yo no los forcé, yo no les dije, de ellos salió que quieren ser bautizados. Yo con todo mi corazón y con ese gozo en mi corazón lo vamos a hacer. Como digo, si hay alguien que ya ha hecho estas 3 decisiones o la primera decisión de haber recibido a Cristo como su Señor Salvador y todavía no ha sido bautizado como lo ordenó Cristo, hágalo. Mi consejo es que lo haga. ¿Por qué? Porque de esa manera usted está obedeciendo a su Señor y su Salvador, aquel que dio su vida en la cruz del Calvario por usted.